Bendiciones, amados hermanos, un saludo desde Arequipa. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir acerca de los jóvenes, la iglesia y la misión. Jóvenes, iglesia y la misión. En este pasaje de Mateo 28, del 16 al 20, todos sabemos que es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia, donde Jesús está reunido con sus 11 discípulos, discípulos jóvenes, discípulos a los cuales Jesús les había entregado su vida, su tiempo. Ellos habían sido testigos de la forma como Jesús había servido, había ayudado a muchas personas. Y en esta ocasión Jesús, ya a punto de irse y volver a su Padre, Él les encarga una de las tareas más grandes en esta tierra, una de las misiones más importantes en esta tierra, la misión de ir y llevar la salvación, llevar el evangelio, llevar ese mensaje a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. Jesús está reunido con 11 jóvenes, jóvenes que, así como en la actualidad, jóvenes que están en nuestras iglesias, jóvenes que para muchos es un desafío dirigirlos, es un desafío estar con ellos, porque hablar de jóvenes es hablar de problemas, hablar de necesidades, hablar de conflictos, de formación, de inmadurez a veces, de muchas cosas. Se dice que muchos no quieren trabajar con jóvenes. ¿Por qué? Porque es un asunto que demanda tiempo, demanda paciencia. Y Jesús está aquí con 11 discípulos a los cuales Él había enseñado, había pasado mucho tiempo con ellos. ¿Sabe? Mire, en nuestro mundo y en nuestro continente latinoamericano, en la actualidad existen 600 millones de personas. De ellos, 80% son jóvenes. Imagínense, para el 2020 habrán 500 millones de jóvenes en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Los estudiosos dicen que por primera vez en toda la historia de este continente, la juventud formará la gran parte de habitantes de esta zona del mundo. Y sabe, a esos jóvenes Dios nos está enviando. Y Dios nos está enviando para que podamos llevarles el mensaje de salvación, podamos compartirles. Por eso, en esta ocasión y en este pasaje, yo creo que los jóvenes forman la iglesia y la iglesia debe llevar adelante esa misión que el Señor les ha entregado. La Biblia nos dice en el verso 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. ¿Por quiénes está conformada nuestra iglesia? Gran parte de ellos son adultos, ¿verdad? La gran parte. A veces los pastores como que nos enfocamos más. ¿Por qué? Porque ellos son los que apoyan, los que ayudan, los que diezman, los que respaldan, los que están formando parte de las juntas. Pero muchas veces nos olvidamos de esos jóvenes y sabemos que ellos son el futuro. El día de hoy, el líder de jóvenes de nuestra iglesia me estaba contando que en la tarde, cuando fuimos a realizar una obra de evangelismo en uno de los hospitales de la ciudad, en la zona de oncología, donde están las personas que están siendo muy afectadas con el cáncer. Y él me cuenta que había una pareja de adolescentes ahí que estaban haciendo bulla, que estaban ahí quizás no muy interesados en esta tarea. Pero yo creo, analizando toda su vida de esos chicos,
La verdad que es una bendición tenerlos en la iglesia, porque aunque quizás no están preparados o no es el tiempo o de pronto no están muy enfocados, pero Dios los necesita. De ellos está conformada también la iglesia. La iglesia de Jesús aquí estaba conformada por jovencitos, jóvenes. Pero la Biblia nos dice que eran 11. Ya no eran 12, eran 11. Uno de ellos había abandonado el grupo, había fallecido, había dejado la misión, había abordado la misión. Y en cierta manera yo puedo encontrar aquí en el verso 16 y 17 algunas características de la iglesia. En ese tiempo la iglesia de Jesús, en ese tiempo también la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo en esta tierra. ¿Cómo quisiéramos que sea una iglesia perfecta? Una iglesia ideal, una iglesia de pronto que tenga todas las cosas que necesitamos. Pero no, la Biblia nos dice que eran 11. O sea, hay personas que han dejado, estuvieron con nosotros, pero de pronto hoy ya no están. La iglesia también es una iglesia imperfecta. Es una iglesia que está compuesta por personas que en un tiempo están con el Señor, otro tiempo pareciera que no, pero están ahí. Y aunque parecieran y pasaran inadvertidos, pero son parte de la iglesia. Usted que está mirando este video, usted es parte de la iglesia. Quizás no está asistiendo mucho, no está en algún ministerio, no está en alguna tarea en particular dentro de la iglesia, pero si usted le ha entregado su vida a Jesucristo y si usted ha decidido seguirle a Jesús, usted es la iglesia. La Biblia dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La iglesia debe seguir órdenes, debe seguir el mandato de Jesús. Jesús les envía a estos 11 jóvenes que vayan a Galilea. Hay un hombre que apellida Acosta, Orlando Costas, él dice en una de sus tesis, dice que la palabra Galilea significa marginalidad. O sea, en ese tiempo Galilea significaba un lugar marginal, un lugar olvidado, un lugar donde no estaba la religión limpia o pura que estaba allá en la ciudad, sino era una región donde estaban conformados por los gentiles. Entonces, miren, ahí es donde Jesús les envía a sus discípulos. Ahí es donde Jesús les entrega esta tarea. Jesús los llama ahí. No los llama en medio de una religión organizada, una religión ya muy constituida. Jesús los llama ahí donde, como en algunos países se conoce, donde las papas queman, o donde está la necesidad, o donde el ser humano puede tocar con carne propia, puede tocar la necesidad de la gente. Ahí es donde Jesús los reúne. Ahí está la iglesia. Muchas veces podemos decir nosotros: sí, pero mi iglesia no tiene esto, no tiene aquello, mi iglesia no tiene lo que otras iglesias tienen. Pero ¿sabes qué? 2 personas, 3 personas, 5 personas, 10 personas que le han creído al Señor son la iglesia. Y quizás tú no tengas todas las comodidades, todas las cosas que quisieras tener, pero eres parte de la iglesia. Y Jesús lo reúne ahí en un lugar marginal. Ahí le reúne a sus discípulos y les dice: vayan y hagan discípulos. Esta iglesia también, una de las características es que es una iglesia que obedece, pero también es una iglesia que adora mientras otros dudan, o adora
en medio de las dudas. Es bueno, ¿sabe?, adorarle al Señor en medio de las dudas, en medio de momentos donde no hay respuesta. No somos llamados a seguirle solamente cuando Él nos da, cuando Él nos responde a todos nuestros requerimientos o nuestras peticiones. Debemos seguirle. Esa es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde te sientas cómodo, un lugar donde tus sueños puedan realizarse. ¿Sabes? Hay un sueño más, hay una meta más grande, que es la obra de Dios, la misión, el llevar adelante la obra del Señor. La iglesia que nos ha tocado hoy en este tiempo ser parte, y le damos gracias a Dios que formamos parte, es la iglesia del Nazareno. Somos iglesia del Nazareno, ¿por qué razón? Porque seguimos a Jesús de Nazaret. Alguien dijo en una ocasión: yo no soy bautista porque no sigo a Juan el Bautista. No soy pentecostal porque no sigo un evento. No soy carismático porque no sigo solamente los carismas. Yo soy de la iglesia del Nazareno. ¿Por qué? Porque sigo a Jesús de Nazaret. ¿Y qué mejor legado seguir a Jesús de Nazaret? En el Perú, hace ya 100 años atrás, llegó la iglesia del Nazareno. Yo me siento muy feliz de ser nazareno ya de segunda generación. Tengo una niña que será nazarena de tercera generación. Y le doy gracias al Señor que en este año estamos cumpliendo 100 años en el Perú. Y la verdad, recordar tantas cosas que uno ha vivido es darle gracias a Dios por la iglesia del Nazareno. Sabemos que en el mundo tiene mucho más de 100 años. Y miren, han pasado más de 100 años y la iglesia del Nazareno no se ha dividido. La iglesia del Nazareno ha seguido adelante. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús de Nazaret. Seguimos su palabra. Esa es la iglesia. Usted, joven, no desmerezca su iglesia. Ame su iglesia. No la compare. No la señale. Usted es parte de esa iglesia imperfecta de hoy, que también en ese tiempo era una iglesia imperfecta. Estaba reunida por 11 discípulos. Algunos dudaban, uno había fallado, pero Jesús los lleva ahí al campo de los hechos, donde había mucha necesidad, los lleva y les comisiona una de las tareas más grandes de la historia. Ahora, hablar de la tarea es hablar de la misión. Dios, hermanos, en la palabra del Señor nos menciona en el versículo 18, les dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay misión si no hay una autoridad y una aprobación. Déjeme ver estos términos. No hay misión si no hay una autoridad y una aprobación. Para la misión tiene que existir una autoridad. Es alguien quien tiene que dirigir la misión, o alguien que tiene que ordenar acerca de las cosas que se tienen que hacer en una misión. Jesús está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, la palabra autoridad en el griego es exousia, que significa poder, derecho y libertad para tomar una decisión. Mire, los discípulos habían estado con Jesús 3 años. Lo habían negado, lo habían traicionado y lo habían abandonado. Pero luego ellos ven a Jesús, lo ven resucitado, y ven a Jesús transformado, glorificado. Imagínense, encontrarse con esa realidad. Y para ellos, como lo hubiese sido para nosotros, ver que alguien ha vuelto a la vida, y que ha vuelto no con dolores y achaques y quejas, sino que ha vuelto glorioso, y Él está reuniendo a sus discípulos y les dice: oigan, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. En otras palabras, Jesús tiene toda la autoridad, todo poder. En otras palabras, Él te dice:
si yo te estoy ordenando, si yo te estoy mandando, si yo te estoy confiando, yo te estoy delegando esto, nadie te va a hacer frente, nadie te va a detener. Porque si Jesús venció a la muerte, si Jesús venció al diablo, si Jesús venció toda circunstancia, venció toda tentación, todo lo que hoy quizás tú no puedas vencer, déjame decirte en esta noche que Jesús tiene la autoridad. Y si Él tiene la autoridad, Él te comparte. Él te entrega esa autoridad. Y Él te dice, toda la autoridad me es dada en el cielo. O sea que si tú pides algo al cielo, Él tiene la autoridad y Él te lo va a dar. Y si tú pides algo en la tierra, Dios te lo va a dar. ¿Sabes por qué razón? ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad en esta tierra. ¿Sabes? No hay misión si no hay una autoridad. ¿Tú ya has descubierto y has comprobado la autoridad de Jesús? Si no lo has hecho, quizás por esa razón es que no sales a hacer la misión. Toda autoridad o toda misión necesita una autoridad y una aprobación. Jesús les dice, por tanto, en otras palabras, si yo tengo la autoridad y tú crees y tú lo has experimentado, entonces ahora salga, te doy la aprobación. Si yo estoy en este tiempo como pastor aquí en Arequipa, en una de las iglesias de Nazareno, la iglesia de Alto Libertad, me han dado la aprobación. Dios me ha dado la aprobación. La gente me ha dado la aprobación. Nuestros líderes nos dan la aprobación. Tú necesitas también una aprobación. Por tanto, si reconoces la autoridad y vives bajo autoridad, entonces tienes la autoridad. Recuerda eso. No puedes ir a hacer la misión solo. Tú tienes que tener la autoridad de Dios, pero también necesitas tener la autoridad de tus líderes, la autoridad de tu pastor. Necesitas tener el respaldo de ellos. Jesús les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dice la palabra del Señor, id y haced discípulos. Una de las cosas que a los jóvenes no les gusta es estar bajo autoridad. Debo confesar que al principio, como estudiante, me era difícil estar bajo autoridad. Pero cuando uno inicia la obra ministerial, uno entiende que uno de los principios básicos es estar bajo autoridad. Porque si no, la autoridad de Dios no va a obrar a través de tu vida. Dios no puede respaldarte si tú no respetas, si tú no honras a tus autoridades. La misión tiene una autoridad. Así como nuestros ejércitos, nuestras fuerzas armadas, la policía, para hacer una misión hay un orden de autoridades. Tú tienes que seguir también ese orden de autoridades. Y Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos. Nuestro director regional, el hermano Cristian Sarmiento, él dice, id es moverse. Es simple, es moverse, es cambiar de lugar, es dejar tu sitio, es acción. Por eso Jesús les dice, id y haced. Y eso determina tiempo, determina constancia, determina paciencia. Jesús dice, id y haced discípulos. Oiga, hacer discípulos no es fácil, no es barato, no es fácil. Porque para ser discípulos significa que tú vas a tener seguidores. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Él les llama a salir, a romper convencionalismos, a romper sistemas. Y Jesús les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense, mire, jóvenes con todo el poder, jóvenes llenos de la autoridad de Dios, llenos del Espíritu Santo, jóvenes aprobados, jóvenes que están bajo autoridad,
Jóvenes que no menosprecian la gente, porque sabe, nuestros adultos probablemente compartan con adultos, pero un joven, ¿sabes qué? Puede hablar con niños, puede hablar con jóvenes de su edad, pero también puede hablar con personas adultas. Jesús les dijo, vayan a todas las naciones, a todos los grupos. Tú puedes hacerlo. No creas que porque eres adolescente o eres joven, los adultos no te van a escuchar. Lo van a hacer si tú tienes autoridad, si tus palabras tienen autoridad y tu vida tiene autoridad. Jóvenes con todo el poder, con todas las gentes, con todo el mensaje de Jesús y con la presencia de Jesús en sus vidas todos los días, porque precisamente Jesús les dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa juventud, Dios y la creación están esperando por su manifestación. Dios los está esperando. Dios está esperando, y la Biblia dice que la creación está esperando la manifestación de sus jóvenes. Tú serás uno de ellos. Tú serás aquel que diga, yo quiero ir, yo quiero prepararme, yo quiero alcanzar la palabra de Dios. Ahí en tu país, ahí en Bolivia, ve y cambia esas circunstancias. Ve y planta una iglesia. Ve y escoge un grupo. Ve y ahí, en el lugar donde tú estás, sé responsable de esa gente que necesita de Dios. Jóvenes con una iglesia y con una misión. Jóvenes que puedan no solamente ser jóvenes nada más y vivir su juventud, sino que jóvenes que se comprometan con una iglesia, que amen su iglesia, sean parte de su iglesia, cambien su iglesia. Pero también jóvenes que no estén solo en la iglesia, sino que salgan a hacer la misión. Yo le doy gracias al Señor porque Dios nos está permitiendo en esos tiempos plantar 3 puntos de predicación. Estamos ahora, gracias al Señor, ya hemos plantado dos iglesias en el pasado. Dios nos ha ayudado y a través del Ministerio Nazarenos Extremos también hemos llegado a muchos lugares y hemos sido parte de este trabajo de plantación de iglesias. Y Dios nos está rodeando hoy de personas también que tienen esa experiencia, y yo creo que el Señor va a ir añadiendo a la iglesia obreros. ¿Para qué? Para que vayamos y sigamos alcanzando la palabra de Dios a otros lugares. ¿Sabes? Jesús nos encargó esta tarea a sus discípulos. Les instruyó, confió en ellos, aun cuando lo abandonaron fue y los buscó, los trajo ahí, los puso en medio de la necesidad, los llenó de su Espíritu Santo y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué es testigo? Testigo también significa un mártir. Hoy, en medio de esta convulsión en el cual el mundo está viviendo, allá en el Medio Oriente, hay gente que está matando por su religión. Hay gente que están muriendo por su religión, mientras que nosotros aquí en el occidente, en Latinoamérica, en Sudamérica, muchas veces ponemos una serie de excusas para no llevar la palabra de Dios. Joven, levántate. Joven, ese es tu tiempo. Joven, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia, pero una iglesia que tiene una misión, y es la misión de salvar el mundo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo y tu atención.